Sí, señor. Buenos días. Buenos días. Como vai? Como vai você? Bueno, muy bien. ¿Dónde anda Judy Marisol? ¿Me abrí la campana o qué pasó? ¿Qué pasó? Sandra Milena. Presente, profe. Gracias. Sandra Milena. Luz Neida. Presente, profe. Gracias. Ingrid Gisette. Profe, es que lo que pasa es que la compañera Ingrid no pudo asistir porque le tocó hacer doble turno. Entonces Ujú. dijo que me dejaba un video explicando la posición y eso, y se disculpa. Ah, ok. Muy bien, entonces Ingrid por acá. Espérame aquí un segundito. Luz Neida. Tenemos acá a ya. Lizeth Marcela. Presente. Gracias. Zuli Mabel. Presente, profe. Gracias. Silly Vanessa. Presente, profe. Gracias. Olinda Magnolia. Presente. Gracias. Aisa Juliet. Aisa Juliet. Paula Daniela. Presente, profe. Gracias. Carlos Eduardo. Presente, profe.
Claro. Dora. Presente, profe. Gracias. Oscar David. Presente, profe. Gracias. Presente, profe. Laura Jimena. Sí, ya lo conozco. Presente, profe. Nubia Patricia. Presente, profe. Y Jonier Smith. Presente, profe. Ok, gracias. Y tenemos aquí Profe, a Isa. ¿Cómo que no? ¿A Isa Juliet? ¿Quién es mi? No, ¿Marisol? Marisol, Ah, no, esa es la primera que llamamos, como nunca está, pues, cero. perdón. Ah, Isa Juliet, ¿apareció o no? Bueno, pues bueno, a ver qué pasa con esta muchachita. Bueno, cuéntenme a ver, cómo me van cuál es la sorpresita? Sorpresa, profe. Así que, ¿cuál sorpresa usted tiene? ¿Cómo programaron la presentación del trabajo? ¿Es que no la van a prestar o qué? Cuenten a ver. Pues, profe, ¿ya revisó el trabajo que te envié? Sí, yo tengo aquí unas cosas ahí muy chéveroncas para... Bueno, tuve un error porque pegué mi nombre y era el de los Neida Estepa en el tema 6. Y ya lo corregí, te lo iba a enviar corregido con el nombre. Bueno, sí, tranquila, me lo corrige, me lo envía, Entonces, no hay pues, problema. la primera soy yo porque tengo la de títulos valores, entonces ya te presento, ya te hago la presentación. Eso, entonces espera a ver aquí un momentico, yo les doy aquí si tengo para que compartan todos, sí. Si no, sí o no. Taratán, taratán. ¿Listo? Comparte, a ver, ok. Ah, no sé si alcanza a ver. Sí, yo estoy viendo una pantallita aquí que dice que no alcanzo a ver, pero que dice algo. Eso, títulos, valores con doña Mafalda, muy bien. Como la historia en internet. Bueno, ¿qué son los títulos valores? Bueno, los títulos valores se pueden entender como contratos. Siempre van a ser un documento que, pues, son negociables, pueden ser la mayoría de veces pueden ser crediticios, ¿sí? Eh, bueno, depende, la clasificación del título valor es la manera en que se va a manejar el documento. Bueno, no sé si explicar lo de crediticio y eso, porque esos son los de mis compañeros los que van a exponer también. No solamente la definición de títulos valores, Lice. Entonces, bueno, contenido crediticio, el emisor certifica que el título valor sea No, consumido Lisset, una deuda. Lisset, ahí estás exponiendo mi parte. Solamente Por la eso es que este definición es de el títulos problema. valores. Es que No esa es la solamente la definición. definición. Es que como Bueno, son temas la tan corticos, titularidad del derecho corresponde a quien tenga el poder del título valor. Ese es el problema de tener primero. sí, sí te Bueno, quedaron corticos. no puedo, la verdad no puedo leer esto porque son las disposiciones de mis compañeros, entonces ahí sí me queda un poco complicado. Profe, tiene ese micrófono apagado. Generalmente es por respeto. Yo hice la presentación así para que los demás continuaran con los temas que les correspondía. Por eso, Entonces, pues no puedo hablar, por eso hay la definición de lo de títulos valores, porque pues al resto es lo de mis compañeros, profe. ok, entonces ya te ayudo ahí. Mira, póngame cuidado. Como su merced ya sabe qué hizo, ¿cierto? Y que eso es su definición, entonces su merced de pronto va a decir, títulos, valores, tal, va a estar
señorita Paula Pedraza nos va siempre el tema tal, así para que haga un barrido completo y quede bien la presentación. ¿Estamos? Dale, entonces lo devuelvo y digo quién les corresponde qué Tú tema sin o necesidad, no. o sea, sin necesidad de decir qué es cada cosa, entonces tú puedes decir, como tú sabes quién está a cargo de cada tema, entonces tú lo nombras solamente y listo. Entonces, de contenido crediticio, Paula Daniela Pedraza. De participación, Vanessa Lozano y Zuli Lozano. Representativos de mercancía, también ellas dos. Nominativos, Joiner. A la orden, Luz Estela. Al portador, yo. Bueno, letras de cambio, está por Milena Díaz, el pagaré por Jimena Ollozán, el cheque por Marisol, el bono por Patricia Vargas, bono de prenda por Magnolia, las facturas por Dora Rueda, certificado de depósito por Juliet Nagres, carta de porte y conocimiento de embarque, Carlos Perdomo. Bueno, las acciones están por... Ya te digo, profe, que no agregué sus nombres. Por Ingrid González y la libranza por esta educación. Entonces, Listo, sigo yo. ahorita sí, Paula Pedraza. Ajá. Teniendo en cuenta lo anterior que dijo la compañera sobre que es un título valor, que es un documento negociable, entonces tiene la posibilidad del poseedor de venderlo, lo que lleva a una clasificación de los derechos que el emisor puede ceder. El primer contenido es crediticio. En este, el emisor certifica en el título valor que ha contraído una deuda con el poseedor legal y se compromete a pagarla bajo ciertas condiciones que impone la persona que va a venderlo. Ahí continúa la otra clasificación. ¿A quién le toca de participación? Yo, profe. Profe, tienes el micrófono apagado. Dale. Listo, profe. De participación son las acciones que dan derecho a intervenir en la gestión de una sociedad, como por ejemplo puede ser participación en la asamblea con voz y voto. Representativos de mercancía. Representativos de mercancía son los documentos necesarios para legitimar el derecho literal y autónomo que en ellos se incorpore. Entre ellos está el crediticio y el corporativo. Sigue el de nominativos. Listo. Sí, buenas. Mira, los títulos nominativos son aquellos en los cuales la norma que rige su creación exige la inscripción del tenedor en un registro que debe llevar el creador del título, según lo preceptuado por el artículo 648 del Código de Comercio. Listo, ahí continúa de los valores de los títulos nominativos, está el valor a la orden y el valor al portador. A mí me correspondió el título valor a la orden. Se llama así porque tiene una cláusula que dice que
la orden del portador es con indicación del nombre de una persona determinada a quien va a ir ese título o valor. Figuran en el artículo 651 del Código de Comercio y bueno, nos dice que es una transacción que se produce mediante un doble requisito que está en el artículo 693 a 7 del Código del Comercio y tiene dos cláusulas, que es la cláusula de endoso en el dorso del título, que es el endoso en blanco y el endoso nominativo, y la otra que es la entrega del documento. Lisette, ¿di quién sigue? Ya sigo yo. Un poquito malo el internet y el computador está muy lento, entonces me queda un poco complicado. Bueno, al portador. Creo que el portador también lo hizo otra persona, según lo que vi. Bueno, el portador, los títulos valores, al portador son aquellos que no expiden a ninguna persona en particular, sino quienes lo tengan en su poder, quienes podrán ejercer el derecho contenido en él. Señala el artículo 668 del Código de Comercio en su primer inciso. Son títulos al portador los que no expiden a favor de la persona determinada, aunque no incluyan la cláusula al portador y los que contengan dicha cláusula. ¿Y qué letras de cambio? Milena, ¿puede presentarlo o te presento el trabajo desde acá? Pues como yo hice el video, te iba a pedir el favor si lo podías presentar. Es que como yo estoy en el celular y tengo el video en el computador, es un poquito más demorado mientras me conecto. Dale, entonces ya lo presento. No sé si ya lo ven. Ya lo vemos, yo estoy viendo. No escucho, pero sí veo. Bueno, pues ella está diciendo que a ella le correspondió la letra de cambio y va a dar la definición. Profe, si para activar el volumen, ¿cómo hago? No sé. Profe, Señora, ¿cómo activo el volumen para que se escuche la presentación de ella? es que tiene que ser desde el computador de ella. Ah, ok. Entonces, sin problema. Pues ella puso ahí y Pues, está hablando. pues si quieres, yo lo pongo desde el computador y Sí, enfoco mejor. la cámara del celular para que lo puedan escuchar. Sí, dale. Sí me gustan a mí las personas recursivas.
Hagamos 48 minutos de silencio por aquellos caídos en el paro. Ellos caídos en la presentación de títulos de valores. Ay, profe. Hacernos de este trabajo. Nena, y si lo envías al grupo de WhatsApp y lo vemos ahí, ¿no se puede? Es que el problema es que como Pues tiene si audio, quiere. Yo creo que sí se podría reproducir normal. Es un título de Ah, ya. valor que se establece cuando uno realiza un préstamo a dicha persona para poner un tiempo determinado en el que queremos que nos sea devuelto nuestro préstamo para así tener como un negocio más concreto. Y pues aquí voy a explicar los requisitos, las partes, todo lo que se necesita para poder llegar a crear esta letra de cambio. Las partes que intervienen en la creación de la letra de cambio son el girador, el girado y el beneficiario. Los elementos de la letra del cambio: el girador, girado, endosante, endosatario, tenedor y el avalista. Es muy importante aclarar que para la letra de cambio simplemente se puede agregar el girador o el girado. Ya los demás participantes se pueden ir creando en el transcurso, pero dependiendo si se necesita. Entonces, el girador es la persona que emite la letra de cambio dando la orden de pago. El girado es la persona a quien se le da la orden de pagar. El endosante es el acreedor original que transmite o endosa su derecho a otra persona. El endosatario es la persona a quien se le ha transmitido el derecho incorporado en la letra de cambio. Y el tenedor es la persona poseedora del título en cada momento. Y el avalista es la persona que garantiza en todo o parte del pago. El avalista no es necesario ni obligatorio. Y el endosante y el endosatario simplemente aparece cuando la letra de cambio es negociada. Contenidos y requisitos de la letra de cambio. Para que la letra de cambio tenga validez como título de valor y preste mérito ejecutivo, debe contener los requisitos del artículo 621 del Código de Comercio y del artículo 671, los cuales son los requisitos del artículo 621. Primero, la mención del derecho en el que el título se incorpora, y segundo, la firma de quien presta. Los requisitos del artículo 671. Primero, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Segundo, el nombre del girador. Tercero, la forma del vencimiento. Y cuarto, la indicación de ser pagadera a la orden o al producto. El vencimiento de la letra de cambio. Entonces, puede presentar 4 formas de vencimiento, según lo señala el artículo 673 del Código de Comercio en Colombia. ¿Cuáles son? Primero, a la vista. El segundo, un día cierto, sea determinado. El tercero, con vencimientos ciertos sucesivos. Y cuarto, a un día cierto después de la fecha o de la vista. A continuación les voy a mostrar como otros conceptos importantes de la letra de cambio, y es el endoso de una letra de cambio, el cual es que la letra de cambio, al ser un título valor autónomo e independiente, puede ser negociada o transferida mediante la figura del endoso. Cualquier título de valor como cheques, pagarés, letras de cambio y hasta facturas de ventas pueden ser endosadas a terceros. El aval de la letra de cambio. Este es cuando se crea una letra, el girador puede exigir al girado
que le preste una balista que garantice el pago de la deuda. La aceptación de la letra de cambio. La aceptación de la letra de cambio. Para que la letra tenga validez, tiene que ser aceptada por la persona la cual tiene que pagar la obligación para poder para que la pueda cumplir en el tiempo determinado. Y el pago de la letra de cambio. Entonces, la letra de cambio debe ser pagada en el día de su vencimiento o simplemente se le dan 8 días de plazo para que pueda cumplir con su obligación y con esta letra de cambio. Siguiente al vencimiento, según lo dispone el artículo 691 del Código de Comercio, tiene ese plazo. De lo contrario, pues ya será arreglado mediante pues terceros, como puede ser las demandas o llegar a otros tipos de acuerdos. Y pues bueno, pues hasta aquí es mi exposición. Traté de hacerla un poco breve, resumida. Espero les haya gustado. Listo, profe. Bueno, sigue el pagaré por menos ya saben. Ese era el pagaré, ¿no? No, yo expuse la letra de cambio. Mm, Acá, pero menos mal que están concentrados, digo. es que se le parece la voz a Jimena, qué culpa. ¿Quién sigue dentro de nuestro plan de presentación? Pena. ¿Yo? Sigues tú eres el 9. Bueno, a mí me tocó el pagaré. Dice que el pagaré es un título de crédito que contiene una promesa incondicional de pago dada por una persona llamada suscriptor y otra al beneficiario. Es para pagar una suma determinada de dinero en un lugar y fechas señaladas por el documento. El pagaré viene regulado del artículo 170 al 174 de los títulos y operaciones de crédito. El artículo 170 dice que el pagaré debe contener primero la mención de ser pagaré inserta en el texto del documento. 2, la promesa incondicional de pagar la suma de un determinado dinero. 3, el nombre de la persona a quien se le va a hacer el pago. La época y el lugar del pago, la fecha y el lugar en el que se escribe el documento y la firma del suscriptor o de la persona a que se firme que tiene que pagar. Dice que el suscriptor es el deudor, es la persona que se obliga incondicionalmente a realizar el pago de la suma determinada del dinero en un determinado plazo. Y el beneficiario es el creador del pagaré, a quien se promete pagar la suma convenida o insertada en ese pagaré. Es la persona a la que se debe pagar. Los requisitos del pagaré es... no, perdón. Sí. Dice la mención de ser pagaré inserta en el texto del documento. Es una formalidad que se debe constar en el texto del título para diferenciarse de los otros. Equivale a la cláusula cambiaria de la letra de cambio y es un requisito esencial. La promesa incondicional de pagar la suma determinada del dinero es un requisito de literalidad que permite diferenciar a este título de los otros. El nombre a quien ha de hacerse el pago es el beneficiario, siempre deberá expedirse a la orden, es decir,
de un nombre de una persona determinada con la única excepción de que se incluyan las palabras no a la orden de un negociable. La época y el lugar del pago. Si no se señala la fecha, se entenderá pagadero a la vista. Si no se establece el lugar, se entenderá en el domicilio del suscriptor. Fecha y lugar en el que se suscribe. La diferencia de la fracción anterior, esta fecha y lugar es esencial por las implicaciones que conlleva, pues sirve para determinar la fecha de presentación para su pago. La firma del suscriptor también es esencial. También en el pagaré encontramos formas de vencimiento. La primera es a la vista, que dice que el pagadero mediante su presentación o si no se indica la fecha del pago. El 2 es a cierto tiempo de vista. Debe presentarse dentro de los 6 meses siguientes a su fecha de expedición para fijar su fecha de vencimiento. 3 a cierto tiempo de fecha. Pagadero en plazo que se fije después de una determinada fecha. Y cuarto a día fijo. Es el más común, señalándose un día determinado. Hay dos acciones que también tiene el pagaré, una es directa y otra es de regreso. La directa se da en contra del suscriptor y el aval si existe. Prescribe en 3 años contados a partir de la fecha del vencimiento. Y de regreso se ejercita en contra de los demás signatarios del pagaré para el caso de que se hubiese circulado por el endoso de la propiedad o cesión ordinaria. La caducidad de un pagaré se opera por no haberse presentado el pagaré para su pago en un lugar y dirección señalados, por no haberse presentado en tiempo, por no haberse levantado el protesto, por no haber ejercitado la acción dentro de los 3 meses que sigan a la fecha del protesto, por no haber ejercitado la acción dentro de los 3 meses que sigan a la fecha en que alguno de los obligados hubiera liquidado el pagaré, o por haber prescrito la acción directa o porque ya haya de prescribir dentro de los 3 meses siguientes. Y, profe, pues ahí yo puse un ejemplo de un pagaré en el documento. Listo, es importante tener en cuenta, ¿cierto? Que ese pagaré, y lo que les he dicho, ¿no? Ya incluye una obligación o una orden incondicional de pago, ¿no? ¿Estamos? Sí, señor. Por eso es que les generalmente, recuerden que también colocaba poner la compañera de la letra, pues la letra también hay que cumplir unos requisitos y a veces no presta mérito ejecutivo es porque se deja de llenar alguno de esos requisitos. Mientras que si uno mira ese pagaré, yo lo puedo decir simplemente a mi Humberto Castillo Candela con cédula tal, pagaré a Jimena Ullazán, ¿cierto? La suma de tanto en tal fecha y en tal lugar. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien. Bueno, el cheque por marzo. Yo. Dice que el cheque es un documento mercantil aceptado como medio de pago que emite y firma una persona llamada librador para que una entidad financiera librado pague la cantidad consignada en el mismo a otra persona, que puede ser tenedor o beneficiario, siempre y cuando disponga de fondos en la cuenta contra que se libra el cheque. Dice que el cheque es un documento que utiliza como método de pago, es un documento pagadero que se presenta en el banco y tiene que hacerse efectivo sin restricciones, ya que es un documento que autoriza a retirar dinero de la cuenta bancaria donde esté. Las características: literalidad significa que vale única y exclusivamente por lo que se plasma en el cheque de manera específica. Valor: tiene el valor, es decir, que tiene el valor por sí mismo en el documento como el título. Eso significa que al cobrarse en un banco, el poseedor, siempre y cuando el cheque cuente con endoso, no tiene que dar explicaciones al banco de por qué lo están cobrando de esta manera. El cheque se convierte en un billete con valor propio. A la vista: no tiene fecha de cuándo deben ser pagados. La fecha que se plasma en el cheque solo cumple la función de dejar constancia
de cuando el emisor tenía la intención de que ese cheque sea cobrado. No obstante, el banco está obligado a hacer efectivo un cheque el día en que se presenta el cobro, sin importar que la fecha que aparezca plasmada en este aún no haya llegado. Hay cheques posfechados, hay que tener muy en cuenta los cheques que prescriben y por ende caducan. Tipos de cheques, los cheques pueden ser de muchas clases, entre nominativo, al ACET o al portador. En el primer caso, solo puede cobrarlo la persona indicada en el cheque, sea esta física o jurídica. El segundo caso puede ser cobrado por el beneficiario indicado, sin embargo, este puede entregarlo en pago a otra persona para la cual debe escribir su firma en el dorso del cheque. Este acto se denomina endoso. En este caso, cualquier persona puede cobrarlo como si fuera el portador. Está el cheque cruzado, que es el dinero debe ser cobrado a través de la entidad bancaria que intermedie en el proceso y no se podrá retirar en efectivo, salvo que esta entidad bancaria de la cual es cliente el cobrador sea la misma que libra el cheque. Insertando la cláusula para uno en cuenta, produce la consecuencia de que no puede ser cobrado en efectivo, sino deberá ser abonado en la cuenta del portador. Está el cheque certificado conformado, que es librado, exige al librador que lo certifique haciendo constar que tiene en su poder fondos suficientes para cubrir el cheque. Se realiza con la palabra como acepto, clavo visto o bueno, escritas por el banco que emitió el cheque y firmada por el librador. Cheque de caja o cheque de gerencia. Es un cheque que expidió por una institución de crédito a sus propias dependencias. Representa una garantía y no suele tener fecha de caducidad. En la práctica funciona como dinero líquido, ya que el valor de retirada de la cuenta del pagador es la fecha de expedición en lugar de la del cobro y el director de la oficina bancaria. Cheque de viajeros son expedidos por instituciones de crédito a su propio cargo y son pagaderos por otros de sus establecimientos dentro del país o en el extranjero. Cheque de pago diferido es una orden de pago que se libra contra un banco en el cual el librador a la fecha de presentación estipulada en el cheque debe tener fondos suficientes depositados a su orden en la cuenta corriente bancaria. Y dice que el cheque nació en Francia el 14 de junio de 1865. Sí, señora. Bueno, sigue el bono por Patricia Vargas. Bueno, el bono. Los bonos según el Código de Comercio colombiano, en el artículo 752 y 756 los define como títulos valores que incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo constituido a cargo de una sociedad o entidad sujetas a la inspección y vigilancia del gobierno. Su regulación está determinada por el decreto 2555 del 2010 de la Superintendencia de Valores. Constituye una promesa de pago de un crédito o de la transferencia de una acción. Sus características son títulos valores del contenido crediticio, es una forma de financiación de las entidades autorizadas para emitir bonos, se hace a través de oferta pública, el bono representa un préstamo que el adquiriente del bono hace a la entidad emisora, control legal, la oferta debe estar autorizada por la Superintendencia Financiera, las personas jurídicas que pueden emitirlos deben estar inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores de la Superintendencia de Valores. Sus requisitos formales. La palabra bono que equivale a la mención del derecho del artículo 621. Si se trata del bono del riesgo, así debe literalizarse. El derecho incorporado es la suma del dinero determinada alícuota o fracción del crédito colectivo de la emisión total. Si el bono es convertible en acciones, el derecho incorporado es representativo de un bien, acciones y el derecho a reclamar
es la obligación de hacer la suscripción de las acciones. El plazo no puede ser mayor a un año, puede crearse a la orden al portador nominativo. Si es convertible en acciones solamente se puede otorgar nominativo. El nombre del emisor y su domicilio, para el pago y efectos procesales. La firma de la entidad emite, creadora del artículo 621, son títulos representativos de los bonos. Clases de bonos. Bonos ordinarios son típicas obligaciones del crédito. Otorgan a sus tenedores el derecho de recibir el dinero invertido y sus rendimientos pactados. Bonos convertibles en acciones. Aquellos que otorgan a sus tenedores el derecho de convertirlos en todo o en parte en acciones de la sociedad emisora. Bonos con cupones para suscripción de acciones concedan a sus tenedores el derecho de suscribir acciones de la sociedad emisora en la época convenidas en el respectivo contrato. Los cupos circulan con independencia de los bonos, por lo tanto su tenedor los pueden transferir o negociarlos. El cupo indica el número de acciones que se autorizan suscribir, su precio, la época o plazo y demás pautas fijadas por las partes. Del contenido crediticio. Contienen la obligación de pagar una suma de dinero, aunque puedan ofrecer otras modalidades de pago como la posibilidad de adquirir acciones del emisor. Causales. El mismo título indica su origen y la clase de título. Se trata de títulos rotulados. Seriados, porque puede corresponder a un acto único o seriado cuando hacen varias emisiones dentro de los términos que señalan la Superintendencia Financiera, el decreto 2555 del 2010. Corporativos. Sus tenedores participan en asamblea de acreedores de la entidad emisora. Nominativos. Su ley de circulación implica entrega, endoso e inscripción, aunque pueden ser al portador. Los bonos convertibles en acciones serán nominativos. Bono de riesgo. Bonos ordinarios que se vayan a colocar por oferta pública deberán ser inscritos en una bolsa de valores con anterioridad a la misma. Garantías. El emisor, para realizar la emisión de bonos, están obligados a constituir garantías de responsabilidad frente a los adquirientes de los bonos. Las garantías pueden ser reales o personales. Reales. Hipotecas o prendas pueden constituirse en sobrebienes del emisor por terceros. Personales avales, constituidos por establecimientos debidamente autorizados para crear esa clase de garantías. Reales o personales, fiducias en garantías mediante contrato de fiducia. La entidad emisora transmite a una sociedad fiduciaria bienes de propiedad para garantizar con ellos el pago de impotente de los bonos emitidos. ¿Ya? Esa es mi presentación del bono. Ya. Bueno, y que el bono de prenda, por favor, Magdalena. Bueno, bono de prenda. El bono de prenda es un documento financiero que acredita el vínculo o la existencia de un crédito prendario sobre las mercancías o los bienes indicados en el certificado del depósito, al que el bono de prenda está adherido, con base en el artículo 11 de la Ley General de las Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. El bono o bonos expedidos podrán ir adheridos al certificado separado de él. Características. El bono de prenda y el certificado del depósito se crean con el objeto que el depositante pueda colocar o vender una mercancía que se encuentra en un almacén sin necesidad de retirarla. También pudiera empeñarla sin tener que trasladarla. El bono de prenda viene siendo un título adjunto porque se emite tomando como base el certificado del depósito. En cualquier caso, los almacenes expedirán los bonos
desprendiéndolos de los talonarios. Allí se registrarán los mismos datos de los certificados expedidos. Negociar el bono de prenda representa como solicitar un préstamo entregado en el bono de prenda como garantía del mismo. Esto con el objeto que el prestatario sujete la garantía prendaria sobre la mercancía aseguradas por el bono. Caducidad. Las acciones contra los endosantes y sus fiadores a realizar por el tenedor el bono de prenda caducan por las siguientes razones. Por el tenedor no haber solicitado la venta de los productos almacenados, no haberse reclamado el bono en los términos que señala la ley, por no haberse ejecutado una acción en los siguientes 3 meses después de la fecha de venta de las mercancías depositadas o el día cuando en almacén comunique al tenedor del bono que no puede realizarse esa venta, o el día cuando el almacén se oponga a otorgar las cantidades indicadas por la ley. Aunque caduquen las acciones contra los endosantes y sus fiadores, el tenedor el bono de prenda podrá mantener sus acciones hacia quien negocie por primera vez el bono, aparte del certificado y contra sus fiadores. Vencimiento. Las acciones procedentes del certificado de depósito para retirar las mercaderías prescriben en 3 años desde que se venza en plazo indicado en el certificado para el depósito. Las acciones procedentes del bono de prenda prescriben también en 3 años a partir del vencimiento del bono. ¿Para qué se usa? El bono de prenda se usa para evidenciar el establecimiento de un crédito prendario sobre los bienes o mercancías mencionados en el correspondiente certificado de depósito. Este certificado de depósito refrenda la posesión de los bienes o mercancías resguardados en un almacén de depósitos emisor de dicho certificado. Negociación. En caso en el que el depositante requiera alguna ayuda para que pueda obtenerla, se solicita una garantía para ofrecerla, siendo entrega física de los bonos de prenda, llenados debidamente. Resumidamente, en procedimiento en el siguiente, el bono de prenda lo puede negociar varias personas y en diferentes ocasiones. Sin embargo, la primera vez en que se negocie se deberá hacer una interposición del almacén donde se encuentra depositada la mercancía, en su defecto con la interposición de un organismo de crédito. ¿Quién emite el bono de prenda? Solo los almacenes generales del depósito, autorizados conforme a la Ley General de la Institución de Crédito, podrán expedir estos títulos. Las constancias recibidos o certificados que otras personas o instituciones expían para acreditar el depósito de bienes o mercancías no producirán efectos como títulos de crédito. ¿Cómo se utiliza el bono de prenda? El bono de prenda sirve para comprobar la constitución de un crédito prendario sobre las mercancías o bienes indicados en el certificado del depósito correspondientes. ¿Cómo se crea un bono de prenda? Expide el certificado del depósito de las mercancías y a su vez los talonarios de bonos de prenda. El tenedor legítimo del certificado que deposite crea el bono de prenda para garantizar los créditos obtenidos. Ya. ¿Listo? Listo. Bueno, las facturas por Dora Rueda. Buenos días. Bueno, una factura es un documento de carácter mercantil que refleja la compraventa de un bien o la prestación de un servicio determinado. Es decir, la traducción en forma de documento de una transacción mercantil realizada entre un vendedor y un comprador. Tenemos la factura representa el justificante de cualquier operación comercial. Si una factura, la operación no es válida a efectos formales. Por tanto, aunque la operación se haya realizado de forma efectiva, no cumple con los requisitos para considerarla legal. Esto tiene una serie de consecuencias que analizaremos posteriormente. Lugar y fecha de emisión. En todas las facturas debe indicarse el lugar y la fecha en la que se emite. Habitualmente se indica en el encabezamiento. También debe tener una numeración de factura. Junto al lugar y fecha se ha de indicar la numeración de la factura. Esta numeración es cronológica en función de facturación del emisor. Identificación del comprador y vendedor. Debe identificarse al comprador y al vendedor. Habitualmente el emisor debe facturar, es decir, en la que se realiza. El vendedor en la que se realiza es el vendedor, aunque en ciertas ocasiones es el comprador en los casos de auto o factura. Descripción de la operación. En el cuerpo de la factura se realizan una breve descripción de la operación u operaciones que forman parte de la factura. Esta descripción suele constar
de las unidades físicas que se venden en un producto o de las fechas en las que se presta el servicio. Base imponible de la operación. Junto a la descripción de la operación se debe indicar la base imponible de cada una de las operaciones. La base imponible constituye como norma general la contraprestación sin incluir los impuestos directos, es decir, el impuesto sobre el valor añadido. Impuestos indirectos que gravan la operación. IVA. Sobre el total de la base imponible obtenida en el apartado anterior, se calculan los impuestos indirectos que gravan la operación. Contraprestación total. La contraprestación total incluye la base imposible de la operación y los impuestos que la gravan. Esta es la cantidad en la que el comprador debe pagar al vendedor. Y también tenemos la forma de pago. Aunque no sean un requisito indispensable, habitualmente se indica la forma de pago al contado por transferencia bancaria, así como las fechas del vencimiento si el pago es a plazo. ¿Ya? Sí, ya esa parte era. Entonces, bueno, certificado de depósito por Julieta Gris. Sí, señora, certificado de depósito. Es un documento que consta de una persona que ha dado a guardar mercancías en algún almacén o depósito. Puede ser nominativo o puede ser a la orden. Es un título o valor expedido en favor de determinada persona o también puede ser al portador. Tenemos unos requisitos de este título o valor. Una descripción detallada de la mercancía que se da al almacén o al depósito. El costo por el depósito en el almacén. Nos piden también que tenga un seguro y el nombre del asegurador. Valor de las mercancías dadas al depósito. El tiempo estipulado para el depósito. El nombre del almacén. El lugar y la fecha de expedición. Eso es todo. ¿Ya? Sí, señorita. Bueno, sigue carta de deporte y conocimiento de embarque por Carlos Perdomo. Buenos días. La carta de deporte y conocimiento de embarque. La carta de deporte radica en que por medio de este documento se tiene conocimiento de la mercancía que se transporta. Y el conocimiento de embarque hace referencia al transporte tanto marítimo como aéreo. Dice que son dos clases de títulos valores que tienen características de ser representativos de mercancías que se transportan, ya sea por vía terrestre, tratándose de carta de deporte, o por transporte marítimo o aéreo cuando hablamos de conocimiento de embarque. Dice que deben contener, además de los requisitos generales de todo título o valor, los siguientes, según establecido en el artículo 768 del Código de Comercio, que son la referencia de ser carta o deporte de conocimiento de embarque, el nombre y el domicilio del transportador, el nombre y el domicilio del remitente, el nombre y el domicilio de la persona a quien se expide, o la mención de ser el portador, el número de orden que corresponda al título, la descripción pormenorizada de las mercancías, objeto del transporte y la estimación de su valor, la indicación de los fletes y demás gastos de transporte, de las tarifas aplicables y la de haber sido o no pagados los fletes. La mención de los lugares y salida y destino, la indicación del medio de transporte y si el transporte fuera por vehículo determinado, los datos necesarios para su identificación. Teniendo en cuenta los requisitos que debe contener las cartas de porte y el conocimiento de embarque, estos sirven para identificar las características de la mercancía,
tales como de qué clase de mercancía se trata, su precio y su cantidad. El contrato de transporte marítimo. Contrato de transporte mercantil es marítimo cuando la conducción de las personas o cosas de un sitio a otro se hace por mar y por medios u otros modos marítimos. El transporte de cosas, el transportador por un precio o flete. Adquiere con el cargador la prestación de conducir por más cosas, bienes, mercancías o carga de un puerto a otro. Esto lo dice el Código de Comercio en el artículo 1597. Y ya. Vale. Bueno, pues yo tengo el trabajo de Gisette, que no está. Entonces, no sé si quieran ver la presentación en PowerPoint o quieran ver el video que ella hizo exponiendo. O bueno, los dos a la vez. No, pues, yo voy a ponerlo a los dos. No sé si escuchan. Sí, te estamos escuchando. Yo sí escucho. Ah, pero ¿sabes qué? Yo creo que nos toca cortar ahí, más bien lo presentamos en la próxima, ¿te parece? ¿Cuánto tiempo, cuánto demora este? ¿El video? Sí. 13 minutos. ¿Cuánto? 13 minutos, profe. No, entonces dejémoslo para la próxima, más bien porque ya creo que nos toca entrar a la otra, ¿vale? Dale, profe. Entonces está la defensora del proyecto, también la aseguramos ahí. ¿Listo? ¿Estamos claros? ¿Hasta Dale. ahí cómo vamos? ¿Se han aprendido algo o no? Tranquilo que hay varias observaciones que tengo que pegarle, pero después se las digo cuando termine, porque si no, después comienzan a decir que no sé qué, que el profesor no los deja pensar y todas esas cosas. Por favor, actívenme las camaritas los que puedan, los que no sean tacaños y ya se haya mañado. Digo, para que quede ahí la evidencia del registro. Entonces, ¿qué, don Carlos? ¿Bien o no? Esa vaina. Uy, sí, están todos despiertos. Yo estaba pensando en otra cosa. Bueno, la mitad, la mitad. Bueno, ya hablamos entonces en el otro. Hablamos en la otra. ¿Listo? Los que tenemos clase ahorita y si no los otros, pues hablamos entonces entre 8 días y yo no la presta. ¿Listo? Listo, señor. Bueno, chao. Buen Pues, día chao, los que profe. tenemos la letra y los otros listos para la otra. Chao, que Dios me les bendiga.